Bueno, señores, señores no, mi señora, ciudadanos y ciudadanas, y no porque lo diga el criminal ese que tenía aquí en Venezuela un programa a los ciudadanos. Es vasto hombre, pero el dicho malo muere viejo. Los supuestos buenos mueren temprano. Esa es la dialéctica, la contradicción. Entonces, señores, disculpen, ciudadanas y ciudadanos, titulamos esto Filosofía, Ciencia y Religión. Esta es la unidad primera de mi libro de cabecera, junto con el libro de psicología, ambos del autor Ignacio Burr y Pedro Díaz García. Luego colaboró Luis Felipe Quintanilla Ponce. Filosofía, una introducción actualizada. Yo tengo varios libros, como he dicho, pero yo me quedo con esto como referencia fundamental para mí. Fíjese que los profesores nos hacen ver que quiere implantar, no implementar, porque implementar viene de implemento, implantar una mentalidad filosófica a quienes se acerquen este libro y una actitud pragmática, característica del filósofo o filósofa. Pragmático, toda acción, toda práctica que tiene que generar un resultado. Una concepción tal vez muy en la onda norteamericana, inglesa, pero es verdad, ¿no? Se tiene la idea que quienes nadan en la filosofía viven en las nubes, no. Ya hemos referido en otros videos, Séneca fue el preceptor de Nerón, Aristóteles de Julio César, etc. ¿no? Bueno, y el Sabater goza una delicia con sus amigos allá en la Vascongada, fumando tabaco y viendo desfilar los caballos de pasos. En otra también hay que entender que la filosofía es principalmente un adjetivo, una cualidad. No se aprende filosofía como se aprende química, álgebra. Es indispensable que el estudiante de la filosofía, disculpe, hay un virus acá en Maracaibo, pero a mí me ha dado leve, ¿no? Bueno, claro, hay que conocer a Platón, a Santo Tomás, a Hegel, a Marx, a Sartre, a Nietzsche, pero ante todo filosofía es el estudio filosófico que va a consistir en aprender a filosofar. Es decir, se debe ir en busca de una filosofía personal. Quiere decir vivir, pensar y valorar. Y decidir sabiamente. Son los filósofos los creadores que mejores respuestas han dado a esas preguntas, ¿no? Como ¿qué somos? ¿Cuál es nuestro puesto en el mundo? ¿Nos cuida una deidad de la naturaleza, una sabiduría cósmica? ¿O estamos solos y es el azar el que juega con nosotros? Es así que nadie puede pensar y vivir filosóficamente desde el pasado. La historia de la filosofía, sin embargo, nos puede ayudar, ¿no?, a cometer viejos errores. La historia sigue siendo la maestra de la vida, siempre que se le escuche en función del presente y se conjuguen sus lecciones con el cúmulo de experiencias de esa segunda mitad del siglo. Yo tomo esto muy en serio, ¿no?, porque yo también soy un hombre que ha ocultado la historia. Primero los personajes, la historia patria, luego la historia como proceso. Pero me he dado cuenta que hay una historia que nunca será escrita, se pierde. Por eso que siempre trato de ir más allá en la vida del escritor, historiador o historiógrafo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Así que
El filósofo, más allá de su grado de erudición, piensa por propia cabeza, sabe conscientemente decir sí y no, no anda con guabineo. Se libera de una caterva de errores, de fantasmas. Por ejemplo, yo me creé con fantasmas producto de una familia campesina, de aparecidos, ¿no? De santiguadas, ¿no? De pecado, ¿no? Cosas así por el estilo, que marcaron mi vida. Y echa por la borda las creencias absurdas, los fantasmas verbales, como eso de mi tía que era una beata que me llevara una tarjetita de José Gregorio, ¿verdad? Ay, angustias y temores. La dedicación seria a la filosofía es el mejor camino a un pensamiento esclarecedor, capaz de desbrozar la mente de la sugestión comercial y suponer un valladar a la alienación humana. ¿Sí? Ahora los jóvenes se alienan con la Shakira, con Don Enrique, un tal regatoniano. Nosotros fuimos alienados con los Rolling Stones, los Bee Gees, por cierto, que esta gente ha tenido una vida de desastre. Dígame esos Bee Gees. Y también los Beatles más allá, los que tienen 70 años más o menos. Filosofar implica siempre poner en juego un pensamiento personal y crítico. Filosofar es examinar a la luz de la lógica. La lógica. No, eso tiene lógica. No, la lógica como ciencia. Esa materia se ve en estudios generales. Lo que llamábamos aquí estudios generales en luz, antes de entrar a la facultad. El Tolén, ¿no? El silogismo. Porque la lógica lo que hace es estructurar de forma más sistemática el pensamiento. Porque usted puede conseguir lógica en un cuento, pero no en una lógica real. Usted puede conseguir lógica en un discurso, desde el punto de vista de su estructuramiento, pero pueden ser grandes mentiras. Y la misma lógica como ciencia lo que implica es sistematizar el pensamiento, pero también se puede usar como coartada. Pero nos referimos a esta lógica, la lógica creada en gran medida por Aristóteles. Del saber científico, tenemos que estar a tono sobre, no que vamos a conocerla en su especificidad, pero sí saber las generalidades, por ejemplo, ahorita de la llamada inteligencia artificial. Y vivir, experimentar. Cuánto ser, porque no hay, y ante lo que no sabemos o no hemos saboreado, seamos prudentes. Porque dice a esos alumnitos que son muy taristas, ¿no? Que quieren acorralar al profesor o a la profesora con preguntas, ¿no? Y están pendientes de cualquier desliz. Bueno, le dice el profesor: un peligro del novel estudiante de filosofía es el prurito de la contradicción per se. Contradecir sin tomarse el trabajo de analizar es un expediente muy cómodo, pero necio y sin valor. Filosofar en serio implica, señores, saber exponer una posición filosófica personal, y esto supone un lenguaje más creativo, más originario y comprometedor que cualquier disciplina científica o técnica. De todas maneras, estudiante, aprender es cambiar de conducta, y será dueño de un cerebro superior que se acerca a la filosofía, que le permite ser sabiamente libre y feliz. La filosofía es invitación a comprender y amar iluminadamente, no amar a lo loco. Te quiero con el corazón, no. Esto no. Fuera del romanticismo, extermina el romanticismo, el idealismo. Y es la vigilancia asidua de la propia autenticidad, la insinceridad, la falsa verbal, la trapacería intelectual que hacen el juego a los políticos, ideólogos y mercaderes, son actitudes antitéticas a las de los filósofos.
Hay hombres que descuellan en la filosofía, como Descartes, 1598-1650. Bacon, Francisco Bacon, 1561 a 1629. Entonces, a la puerta de la filosofía, la unidad, la parte 1 de esta unidad. El elemento común de las filosofías son normas de proceder sin validez universal. Él coloca como ejemplo el artista Guasón, que dice, bueno, mi filosofía es, se tapa los oídos, se tapa los ojos y la boca. No. O cuando se dice la filosofía empresarial, no, eso no es filosofía. Por eso que dice que son normas sin proceder, sin validez universal, cuyo seguimiento implica alguna dosis de incertidumbre y riesgo, en el caso de la filosofía propiamente dicho. Cuando tiene validez universal, el elemento común de esta filosofía consiste en que son normas de proceder sin validez universal. Ahora, ¿qué es la filosofía? La filosofía es posición razonadamente tomada ante la totalidad de lo real. La ciencia, en cambio, la ciencia puede ser ciencia en el mundo. En cambio, la filosofía es saber del mundo. ¿Quién no vive? ¿Quién no experimenta? ¿Quién no baila? ¿Quién no va a la cama? Eso es ridículo, un cura escribiendo un libro sobre matrimonio o de pareja. Si nunca, aparentemente, nunca se ha acostado con una hembra. O una monja nunca se ha acostado con un hombre. Bueno, aunque son comunes conseguir fetos en los conventos y seminarios, ¿no? Señores, tratamos entonces, aquí hay una mini antología, ¿no? Pero vamos, porque ya hemos tocado a esta gente. Aristóteles nació en el 384 antes de nuestra era, y muere en el 322. Ortega y Gasset fue un filósofo, aunque algunos dicen que fue más que todo un intelectual, un hombre que sabía escribir muy bien, un español. Murió en Madrid en 1955 del siglo pasado y comenzó a dar filosofía en Madrid en 1911. Es decir, que este hombre fue del siglo pasado, siglo XIX. Ahora, ¿cuáles son las virtudes del sabio? Hay que tener una idea del poder de la motivación inconsciente, ¿no? Muy capaz de perturbar el pensar y de desviar la lógica. Es la famosa escuela psicoanalítica, que no es un método clínico, pero no es algunos objetan su posibilidad de ciencia, ¿no? Pero se ha popularizado desde Freud y judío, al fin el lobby judío, ¿no? Ante todo nos dice este señor, la virtud del sabio es saber desenmascarar a los ídolos de la caverna, quitarse sobre todo los jóvenes, esto de Shakira, de Omar Enrique, de Fabián Mayagüez que anda jodiendo por ahí, el Alejandro Fernández, no, eso no le va a agregar a usted nada. Claro, tiene que experimentar y conocer ese mundo, ¿no? Y para atrás, ojo avisor. Así que no hay que casarse tampoco con el primer amor, que le salga uno al paso. Hay que cantear. Hablando en serio, el joven debe asumir su posición filosófica como provisional y revisable, sobre todo cuando se joven, no comprometerse del todo. El bisoño filósofo o filósofa, ¿no? Debe darse cuenta de que se le predica mucha rebeldía para que sea conformista y mucha filosofía para que se idiotice. Así que, ojo avisor, jóvenes. Igualmente no debemos afirmar nada arrogantemente, ¿no? Sabiduría es búsqueda personal de la verdad. Necesariamente humildad, ¿no? Porque en el fondo la humildad es saber. Uno no es sabio por saber lo que sabe, sino
por saber lo que no sabe, Aristóteles. Platón, Sócrates, que digo, yo no sé que no sé nada. Dice que Sócrates vivió probablemente entre 470 y 309 a.C. Hay otro filósofo, Karl Jasper, Carlos Jasper, alemán, si no me equivoco, nació en el 1883 y murió en 1969. Habla sobre las condiciones límites, las situaciones límites en la vida. Y Jean-Paul Sartre, fue un filósofo francés, quizá lo último del existencialismo. Fíjense que dice aquí, los jóvenes de hoy se sienten como incómodos, habla de la gente del 60, ¿no? Del siglo pasado. Ya no se conceden el derecho de ser jóvenes y todo se desarrolla como si la juventud fuera cuestión de clase y no una fase del desarrollo vital. No se toman ya tiempo, como lo hicimos nosotros a su edad, de jugar con las ideas antes de hacer la suya, una de ellas. Esto es muy cierto. Ojalá que yo hubiera tenido la inducción para no haber cometido equivocaciones. Mi experiencia ahora es que ya no, la gente que santificaba, ya la tiré, como decía un cristiano, al gema, que era el terreno fuera de la periferia donde se colocaban los muertos para que se lo comieran los buitres. Entonces la filosofía griega plasmó la cultura de Occidente. De aquí que las características esenciales de ella sean no religiosidad, libertad de pensar y de expresar el pensamiento, lógica y racionalidad natural y abertura al afianzamiento en la ciencia. Hay un filósofo que ellos refieren acá que J.R. Guillén Pérez, es un filósofo venezolano, fue profesor de UCAM, del Instituto Pedagógico de Caracas. Él escribe un libro que se llama Lecciones e Introducción a la Filosofía, ¿no? Y yo lo resumo todo esto cuando él dice, toma el caso de una obra de Sófocles, Ahab, cuando el padre se lo encomienda a los dioses, entonces le dice era el padre, con la ayuda de un Dios Padre, esa victoria a un hombre de nada la podría obtener. Es sin los dioses, que por mi parte estoy seguro de alcanzar la gloria. Ese es el sentido de libertad. No he podido conseguir los libros de este hombre, quizás cuando vaya a Caracas, ¿no? Aunque me dio impresión por una reseña que vi por ahí, que el hombre anda como las búsquedas así en el mundo hinduista, ¿no? Y yo con eso no comulgo, ¿no? Este otro cristiano metido filósofo, Xavier Zubiri, español. El hombre había estudiado Pacura, deja la sotana, escribe un libro que se llama Naturaleza, Historia y Dios. Me escribe muy bien, muy poéticamente, la angustia de esta gente buscando la realidad. Y entramos en filosofía, ciencia y religión. Señores, la ciencia es describir con máxima precisión posible el acaecer de lo real. Sus instrumentos son la lógica y la matemática. Lógico y matemático investigan cómo construirse sistemas ideales, conceptuales o verbales, para que este pensar esté de acuerdo consigo mismo. Las ciencias formales son la lógica y la matemática, ¿no? El hombre es un objeto de la ciencia natural, en cuanto es primate, pertenece a la familia de los homíneos, de la cual ha sobrevivido. Filogenéticamente, solo el género Homo actualmente es reducido a una sola especie zoológica, el Homo sapiens, que somos nosotros. Así que la reducción de los procesos naturales al sistema ofrece la enorme ventaja de permitir un control estricto de las variables. En ciencia no se habla de causa y efectos, sino de variables y condiciones. La ciencia genera en todo caso un conocimiento cierto. La certeza, verdad, se funda en lo verificable de la conclusión científica. Esta en las ciencias formales es demostrable, en la ciencia fáctica es mostrable. La reflexión filosófica no reduce la realidad a sistemas, como la ciencia. No es una investigación de parcelas delimitadas, sino general, nada específico. Es pregunta radical por el todo.
por la ultimidad del mundo no es búsqueda de variables, sino de causas. Filosofía y ciencia han nacido de una misma entraña, la razón lógica e intelectual. La divergencia se inicia a causa del método científico que descubriera Galileo. Aquí se nos muestra a un filósofo, Edmundo Husserl, 1859 a 1938. Es junto a otro filósofo, Bergson, quien más ha influido en la marcha del pensamiento filosófico del siglo pasado. También está la postura neopositivista ante la filosofía. De aquí se nombra a un filósofo, Mark Schlegel, 1874 a 1928. Pero en el caso del neopositivismo, veamos, si aquí nombra un tal Edmundo Gabó. Y aquí es necesario, aunque no fue positivista, ¿no? Placeto también fue cura y después filósofo, estuvo en Venezuela. Juan David García Vaca. El hombre es el único ser que hace de su realidad un problema. Thomas Hobbes, filósofo de 1588 a 1679, británico. Y entramos entonces, señores, en filosofía y religión. La filosofía es razón, el instrumento es la razón, para el creyente es la fe. Desde luego, la religión institucional es más espiritual que la primitiva hechura y superstición inicial. Las dos grandes modalidades de evasión del ser humano practicadas por el hombre de todo tiempo son la entrega apolínea a la contemplación y la recurrencia a la orgía dionisíaca del sexo, las drogas o de la histeria colectiva. Ahí tiene usted, coge para acá o coge para allá, o puede buscar un punto medio, ¿no? La religión le facilita la vida al creyente en la superficie de las cosas, amén de fomentar la indiferencia filosófica. Si usted se siente bien con su religión, bueno, no salga de ahí. Pero un verdadero creyente debería problematizar su creencia religiosa. Hay un campo también que es la filosofía de la religión, ¿no? La filosofía corre igual suerte, pero tiene la ventaja de que en ella nadie tiene interés. Así se salva de la alusión de palabrería que desprestigia la religión e incluso la religiosidad. Tenemos también, y por ejemplo en muchos pueblos, aunque esto ha cambiado, africanos y asiáticos, por más que su supervivencia dependa de una creciente tecnificación, se oponen a ella anímicamente. Pero el imperialismo chino, más chino que ruso, está haciendo que estos pueblos vayan dejando ese panteísmo, ¿no? Tenemos entonces, señores, de la patrística cristiana, católica sobre todo, Aurelio Agustino, San Agustín, 354 a 430 de nuestra era. Nació en el norte de África. Este hombre escribió varias obras, ¿no? La ciudad de Dios, ¿no? Y algo así, tratando de mostrar el Dios en la historia, ¿no? Se me pegó aquí el libro, disculpe. Vamos a despegarlo acá, ya no se me borra las letras. Igualmente tenemos el politeísmo pagano, con Hesíodo, el padre de la historia. Es Hesíodo, que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Este hombre escribió un libro que yo lo tenía, pero me lo comieron, ¿no? A ver cómo que se llama este libro. Aquí no me dice, ¿no? Bueno, lo cierto es que este era un libro sobre
Todavía está enmarcado en la concepción mitológica, pero ya atisbaba ciertos elementos filosóficos en términos religiosos. Entre sus libros escribió la cosmogonía, pero eso no era el que tenía yo. Describe la fuerza de la naturaleza divina que se convierte en personificaciones míticas que surgen de algo eternamente preexistente. También tenemos en el caso del panteísmo a Anaxágoras de Casome, y el panteísmo venera lo divino inmanente al mundo. Más acá, en 1632 a 1667, en nuestra era, el panteísta filosófico fue un judío llamado Baruch Spinoza, 1632-1677. Y Voltaire, 1694 a 1778 de nuestra era, cuyo nombre originario era Francisco María Arau, es más conocido como el representante de iluminación. Pero él habla de una especie de digamos, un ateísmo, un deísmo, ¿no? Creencia en Dios, pero en forma racional. También hay ciertas experiencias místicas, ¿no? Como este señor que fue un gran matemático, Blaise Pascal, 1623 a 1662. Sí, filosofía y religión, ¿no? El mundo en su totalidad es un proceso, viene de y va hacia. Miles de años de historia han dado testimonio de la íntima vanidad de todo. En los salmos bíblicos, en los sutras védicas, en las suras del Alcorán, en la sabiduría de Confucio, en la literatura budista e hinduista, campea el tema central de lo perecedero del mundo. Que ahí, ¿no? Incluso Alan Schaff, si no me equivoco, en el libro Historia y Vida Cotidiana, planteaba, bueno, el socialismo, sí, atenuaría las contradicciones sociales, pero el hecho de que una persona educada, un obrero bien calificado, no tiene necesidades económicas, llega a su casa y pone un mecate, ahí él todavía sigue, bueno, porque este hombre en estas condiciones optó por la muerte. La dinámica de la vida, señores. Así que también tenemos a otro señor, bueno, ya Karl Jasper lo habíamos nombrado, San Agustín, el sabio Lao Tse, que nació en China probablemente en el 571 antes de nuestra era. Ludovico Feuerbach, 1804-1827 o 72, creo que aquí se equivocaron. Hablaba de una religión humanística, una religión sin dioses, pero de tipo humanística. Y Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, 1844-1900, ¿no? Hablaba del superhombre, ¿no? Os conjuro, mi hermano, permanecer fieles a la tierra. No deis fe a quienes os hablan de esperanzas ultraterrenas. Son envenenadores, sépanlo o no. Son matones de la vida, moribundos y envenenados de ellos mismos. Alta está la tierra de ellos, que se hundan y perezcan. ¿Qué es lo más grande que vosotros podéis experimentar? Esto, es la hora del asco y del gran desprecio. Ese fue de Nietzsche, ¿no? Escribía muy bien. Y otro filósofo fue Martin Heidegger, alemán, cepa negra, que escribió un libro llamado Introducción a la Metafísica. Él, junto con Sartre, popularizado más la corriente filosófica del existencialismo. El ser y la nada, si no me equivoco, fue el libro que escribió él. Ya Jasper lo hemos nombrado. En fin, señores, llegamos a este vuelo de pájaro sobre filosofía, ciencia y religión. Lo habíamos tocado en otros videos, pero era necesario entrar con pies más firmes. Ya el calentamiento definitivo para ahora sí correr y entrar en sucesivos videos sobre la filosofía, sus campos y su breve historia. Y de ahí nos vamos. Curso completo de filosofía, de alguien que solamente es un asomado a la filosofía. Bueno, señores,
Sin más que agregar, estamos siempre para dar hasta que la fuerza y las posibilidades económicas nos lo permitan.